Bien, hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Vamos a leer en esta mañana del versículo 23 al versículo 31. Hechos capítulo 28, desde el verso 23 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número donde él se alojaba, desde la mañana hasta la tarde. Les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: Ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Que el Señor bendiga su palabra. Mi hermano, hoy terminamos entonces esta serie larga que hemos estado haciendo acerca del libro de los Hechos. Hemos estado estudiando capítulo por capítulo y hoy finalmente terminamos. Así que podemos recordar que el autor Lucas lo que quiso mostrarnos a través de todo este libro de los Hechos está expuesto en el capítulo 1, versículo 8, donde dijo que cuando venga el Espíritu Santo íbamos a dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es exactamente lo que hemos estado viendo. A través del libro vimos cómo el Espíritu vino en Pentecostés, en Jerusalén, y entonces todos empezaron a testificar y el Evangelio empezó a expandirse de tal manera que alcanzó, ¿cierto?, a toda Jerusalén. Muchas personas se convirtieron, como sabemos, a través de los sermones de Pedro, luego traspasaron límites por Judea, luego llegaron a Samaria, donde esto, por supuesto, era bastante escandaloso para los judíos de aquella época, y luego traspasó más, aún más fronteras, porque vimos que llegó a los gentiles. Llegó en Hechos capítulo 10 hacia adelante, ¿cierto? Cuando no podían entender ahí por qué Cornelio, un pagano, podía, ¿cierto?, escuchar parte del Evangelio. Y luego en el capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé fueron enviados en los viajes misioneros, y a través de esos viajes misioneros lo que hicieron fue exactamente lo que había dicho el Señor, que iban a llegar hasta lo último de la tierra y el Evangelio se iba a extender por todo lugar. Y podemos ver que eso todavía continúa porque hoy somos parte de ese mismo llamamiento, de ese mismo movimiento que empezó ahí en Hechos y donde nosotros todavía somos lo último de la tierra. Somos chilenos, el Evangelio llegó acá en un contexto, en algún día a través de misioneros también que vinieron a predicar el Evangelio. Muchos quizás conocimos o tuvimos experiencias con los gringos, ¿cierto?, que nos predicaban el Evangelio y ellos vinieron de su país, ¿cierto?, dejaron sus comodidades y llegaron a este país a predicarnos el mensaje del Evangelio. Podemos ver cómo el Evangelio sigue así y ahora nosotros estamos encomendados también como iglesia, como cristianos, a seguir con esa misión, seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y veremos hoy, hermanos, cómo al final Pablo, habiendo llegado a Roma, vamos a poder ver que nada finalmente pudo detener el avance del Evangelio. El Evangelio ha tenido oposición, el Evangelio ha tenido gente que se opone, sin duda, pero el Evangelio sigue y nada, hermanos, puede detenerlo. Incluso los fracasos de la iglesia, que ha habido mucho a través de la historia de la iglesia, incluso las debilidades de la iglesia, incluso los pecados de la iglesia, no ha podido detener el mensaje del Evangelio. Y hoy veremos entonces cómo eso se cumple finalmente. Nos meteremos entonces primero en el versículo 23. Ya observaremos el versículo 23, donde dice, ¿cierto?, que habiendo fijado un día, vinieron en gran número donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vamos a ver, hermanos, que Pablo va a seguir con este método que ha mostrado a través de todo el libro de los Hechos. Y en este verso podemos ver este método. Primero, observemos que nos dice
que desde la mañana hasta la tarde. ¿Ya? Fijó un día y en ese día entonces va a dedicarse a enseñarle. ¿A quiénes? Acuérdense, Pablo había llegado a Roma, los hermanos lo habían recibido, los judíos habían venido y habían escuchado de Pablo, pero no sabían bien qué es lo que Pablo enseñaba, entonces ellos estaban dispuestos, abiertos a escuchar, después de ese largo naufragio, a escuchar lo que Pablo tenía que decir acerca del Evangelio. Entonces fija un día y hace este llamamiento y en este contexto entonces los judíos están reunidos para escuchar lo que Pablo va a decir. Y Pablo va a dedicar desde la mañana hasta la tarde. O sea, él no va a hacer una presentación superficial del Evangelio, sino que va a dedicar todo ese día, lo mejor que pueda, a dar una aplicación profunda del Evangelio. Incluso los verbos que uno ve ahí, explicaba, testificando, persuadiendo, muestran el esfuerzo constante que el apóstol Pablo hace para explicar el Evangelio. El Evangelio no es meramente una información rápida que se da, sino que para un judío que conocía la escritura necesitaba hacerlo razonar y explicarle lentamente todo lo que es con claridad y perseverancia el mensaje del Evangelio. Como dijimos, esto ha sido el método común de Pablo. Hechos capítulo 17, versículo 2, nos dijo aquí cuando pasamos por ahí, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en la escritura, o sea, con los judíos. Hechos capítulo 20, versículo 7, también nos decía esto, ¿no? El primer día de la semana, o sea, el día domingo, cuando entrábamos a reunirnos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche, ¿cierto? Ahí tuvimos después la muerte y ahí la advertencia para no predicar tan largo, ¿cierto? La muerte de esta persona y después el Señor, ¿cierto? Lo resucita. También en el mismo capítulo 20, versículo 31, cuando Pablo les dice esto al despedirse de los ancianos, les dice, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de día y de noche, no cesé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. O sea, Pablo dedicó gran parte de su tiempo de ir a la sinagoga, de razonar con ellos, de mostrarle lo que la escritura dice y mostrarle entonces qué es lo que dice la palabra del Señor. Para él poder explicarle este mensaje, entonces no fue un mensaje rápido, sino que fue un proceso el cual Pablo dedicaba esfuerzo, tiempo y dedicación para testificar el mensaje del Evangelio. Y ahora nosotros, ¿qué queremos? Nosotros hoy en día, ¿cierto? En nuestra cultura rápida, pensamos que predicar el Evangelio es simplemente salir una vez, a hablar del Evangelio y listo. Pero en verdad hay personas que requieren procesos largos, a veces escuchan una vez, después hay que volver a decirle, después hay que volver a acompañarlo, después hay que seguir predicándole, volver a explicarle ciertas cosas y así es como el Señor opera. Ciertamente hay personas que responden inmediatamente y se convierten, pero hay otras que requieren un proceso. Y Pablo hacía esto, iba una y otra vez, se esforzaba para predicarle el mensaje del Evangelio. Mi hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a poder compartir y predicar el mensaje del Evangelio? Predicar constantemente, continuamente, a explicarle, quizás dedicar tiempo a una persona que uno dice, esta persona, ¿qué va a llegar a creer en el mensaje del Evangelio? ¿Qué va a llegar a creer esta persona? Pero el Señor puede obrar y puede actuar, tal como Pablo dedicó gran parte del tiempo a predicar. Y fíjense lo que Pablo hace, dice Lucas, nos señala aquí que él testificaba sobre el reino de Dios y acerca de Jesús. Esto nos muestra el contenido del mensaje que Pablo hablaba era el mensaje sobre el reino de Dios y Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo en su ministerio dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Este era el mensaje de Jesús, el mismo mensaje que Pablo estaba proclamando, el mensaje del reino de Dios. No solo ideas morales, sino quién es este Mesías, que para los judíos era muy importante responder a esa pregunta. ¿Quién es realmente el Mesías? ¿Quién realmente es este Jesucristo? Y eso requería tiempo y explicación, tal como hemos visto a través de la Escritura. Hechos capítulo 8, versículo 12. Recordemos aquí que vemos esta testificación o dar testimonio del mensaje del Evangelio. Hechos 8, 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaron tanto hombres como mujeres. Hechos 19, 8 también nos dice, Pablo entrando en la sinagoga, por 3 meses, continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndole acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. O sea, el gobierno de Dios ha llegado. El reino de Dios no es solamente la iglesia y nada más, sino que es el dominio y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Recuerden que Jesucristo cuando decía Jesús es el Señor,
era una oposición directa a César es el Señor. Chocaba inmediatamente y decía, Cristo es el dueño de toda la creación, no de una parte, sino de toda la creación. Hermanos, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, eso es lo que le estamos diciendo al mundo. Cuando la gente dice, no metas tu religión en estas discusiones políticas, no, sí la metemos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es toda la creación. No hay ningún metro cuadrado, como decía un autor antiguo, en donde Cristo no diga, esto es mío. Todo, hermanos, le pertenece al Señor. Y por eso tenemos que tener una mente bíblica, que significa comprender que toda la creación le pertenece a un rey, le pertenece a Cristo, todas las cosas son de Él. Y cuando proclamamos el mensaje del Evangelio, eso es lo que hacemos. Eso era lo escandaloso para los judíos. ¿Y Pablo con qué fundamento lo hacía? Nos dice que lo hacía a través de la ley de Moisés y los profetas. O sea, Pablo no inventaba la rueda, como se dice, sino que lo que Pablo hacía era basarse en lo que los judíos tenían como la escritura. Lo que ellos tenían como la escritura, Pablo les mostraba que Jesús, el Mesías, era el cumplimiento de la escritura. No era algo nuevo, sino que era el cumplimiento de la escritura. Hechos 18, versículos 27 al 28, nos dijo ahí cuando pasamos por esa parte, en Hechos 18, versos 27 al 28, cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a que los discípulos que los recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y esto no lo hizo solo Apolo, lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, lo hicieron los apóstoles diciendo, miren, la escritura nos dice esto. Para los judíos hasta el día de hoy, ¿cierto? Que ellos le llaman al Antiguo Testamento, que nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento, le llaman la Tanaj. Para ellos, ¿cierto? Era mostrarle a través de la Tanaj, mostrarle que esas escrituras se cumplían en Cristo. Ese era el trabajo, esa era la discusión que el apóstol Pablo constantemente tenía. Demostrarle que Isaías 52:12, demostrarle que Isaías capítulo 53 apuntaban al Mesías Jesucristo. Demostrarle que el Salmo 16, versículo 8 al 12, demostrarle que Oseas capítulo 6, versículo 2, se trataban de Jesucristo. Se trataban de que Jesucristo era el Mesías. Demostrarle que Isaías 42, versos 6 y 7, o Isaías 49, verso 6, anunciaba la salvación a los gentiles. Y estos son solo algunos ejemplos, algunos versículos que seguramente, como dicen los estudiosos, se discutieron en aquel momento. Se discutieron para mostrarle que las escrituras en el Antiguo Testamento profetizaban lo que era Cristo en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Pablo hacía, razonar con las personas y mostrarle a través de la escritura. Mis hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer hoy también. Hoy, para poder explicar el mensaje del Evangelio, tenemos que conocer las escrituras. Conocer la escritura, mi hermano, no es algo opcional para un cristiano, es algo vital, es algo esencial. No conocer la escritura, mi hermano, es fatal. Y por eso han salido, por supuesto, muchos estudios que dicen que los cristianos hoy en día predican menos, que los cristianos hoy en día hacen menos misiones, que los cristianos hoy en día son más analfabetos bíblicos, o sea, que no conocen bien la Biblia. ¿Por qué? Porque el cristiano hoy en día lee poco la Biblia, estudia poco la escritura, profundiza poco en lo que la Biblia nos dice. Y ciertamente tenemos por un lado los libros que son buenos y ayudan, pero lo principal, mi hermano, es la Biblia. La escritura, la que nos alimenta el alma, la que nos da el fuego y la pasión por el Señor, la que nos hace conocer más a Dios. Cuando tenemos la escritura, mis hermanos, entonces podemos predicar. ¿Por qué muchos de ustedes tienen miedo quizás de predicar? ¿Por qué se sienten inseguros cuando predican? Porque generalmente, ¿qué dicen? No sé qué decir, no sé qué explicar. Y eso es por qué, hermano, porque no conoce la Biblia. Porque si usted conociera la Biblia, conocería versículos de la Biblia y podría explicar el mensaje del Evangelio. Y siempre yo digo, a veces pensamos que afuera voy a encontrar con un intelectual, filósofo. Puede ser, hermano, puede ser. Pero en realidad, cuando hemos salido a predicar, uno se encuentra con que la gente no conoce tanto la Biblia. No conoce tanto la fe cristiana. Y a veces repiten muchos argumentos que son no muy difíciles de entender y muy difíciles de explicar. Pero nosotros hemos creído que las personas van a tener un gran argumento detrás. Y no necesariamente pasa. Especialmente hoy con la IA, en donde las personas fácilmente buscan respuestas rápidas y no razonan, no hacen el proceso de razonar. Entonces eso hace que la gente piense menos, razone menos.
En cambio, si tú tienes un conocimiento de la Biblia, razonas la Biblia, oras la Biblia, créeme que el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dar respuesta, el Espíritu Santo te va a dar claridad y sabiduría cuando tú prediques la palabra del Señor. Pero ¿qué tienes que hacer para eso? Tienes que ser el hombre de un solo libro, como decían los predicadores antes. El hombre de un solo libro. O sea, que la Biblia sea realmente ese panal de sabiduría, ese deseo, esa agua que sacia tu sed, ese pan que alimenta tu alma. Que la Biblia sea esa verdad que está en ti, esa verdad que está en el Señor, que nos muestra la palabra del Señor. ¿Es verdad eso, mi hermano? Si dices sí, sí es verdad, bueno, te podrías preguntar yo, ¿qué leíste hoy día en la palabra? ¿Qué leíste en esta semana en la palabra? ¿Qué plan estás siguiendo de lectura? ¿Qué parte de la Biblia estás leyendo? ¿Cuál es tu forma de leer sistemáticamente la escritura? ¿O simplemente abrir, ay, donde abro, aquí tengo que leer? Hermano, ¿cuál es la forma en que tú tienes para leer la palabra del Señor? Si tú eres una persona que lee la palabra del Señor, entonces va a poder actuar como Pablo aquí nos muestra, que él iba, razonaba y citaba desde la escritura para predicar el mensaje del Evangelio. Eso requiere conocer la palabra del Señor. Luego, hermanos, de ese versículo podemos ver el verso 24 al 29. Verso 24 al 29, donde vamos a ver que el Evangelio, y esto también son patrones que vemos en todo el libro de Hechos, el Evangelio divide y se expande. A la vez que avanza, va dividiendo porque hay gente que cree y hay gente que no cree, y a la vez avanza. Eso es lo que hace el mensaje del Evangelio. El Evangelio divide y se expande. Verso 24 al 29. En el verso 24, entonces, Lucas nos muestra algo que el Evangelio provoca y es este tipo de reacciones. Por un lado, están quienes están persuadidos de lo que Pablo dice, ¿cierto? Dice, algunos eran persuadidos por lo que decía, pero otros no, ¿cierto? Entonces tenemos a aquellos que son persuadidos por lo que Pablo dice y otros no. Y este patrón se ve en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, versículos 42 al 45. Vemos este ejemplo aquí, Hechos 13, verso 42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que al día siguiente de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. ¿Ya? Se pueden imaginar la escena, predicaba Pablo, la gente escuchaba, recepcionaba, y después toda la ciudad vino, Pablo le empezó a hablar y empezaron a gritar, no, Pablo, no es verdad, mentira, no, no se interpreta así, Isaías 53, qué sé yo. Iban contra lo que Pablo decía y era público, entonces era un montón de gritos seguramente mientras Pablo hablaba, otros gritaban y otros lo contradecían, y así estaba Pablo. Entonces vemos que a través del libro de los Hechos estaban los que siempre eran persuadidos por Pablo, porque el Espíritu Santo obraba, y aquellos que rechazaban el mensaje del Evangelio. Mi hermano, eso no es algo nuevo y no hay que desanimarse cuando somos rechazados por predicar el mensaje del Evangelio, porque estamos siguiendo el camino de Jesús y estamos siguiendo el camino de los apóstoles. No todas las personas van a escuchar el mensaje del Evangelio, no todas las personas van a recepcionar bien el mensaje del Evangelio. Y entonces hay que enfocarse en eso, que el Señor va a obrar conforme a su misericordia. Por eso la pregunta siempre no es si entendiste el mensaje, porque no es difícil de entender el mensaje, sino qué hacen las personas con ese mensaje o qué haces tú con el mensaje del Evangelio. Y a veces siempre nos enfocamos en las personas que no creen, y eso está bien porque rechazan el mensaje. Pero no es increíble, hermano, pensar que hay personas que creen en el mensaje del Evangelio. No es increíble pensar eso cuando el Señor obra en un corazón y decimos, nunca pensé que esta persona iba a llegar a ser cristiana. A mí me pasó con un compañero del norte que carreteábamos juntos cuando no éramos cristianos, ¿cierto? Andábamos en el mundo. Y de pronto, claro, yo me fui a Antofagasta, de Arica a Antofagasta, y luego vuelvo a Arica en una ocasión en un verano y me entero y me dicen, no sabéis nada. ¿Qué? El Juan, vamos a ponerle X Juan, fue alguien que antes estaba en el mundo, era traficante y todo, y ahora es canuto. No, es canuto. No puede ser. Alguien que impensable, que era desordenado en la sala junto conmigo, obviamente, y hacíamos todo tipo de maldades, el Señor lo alcanzó en la gracia de Dios. Y alguien que jamás quizás pensaba uno que iba a ser creyente, ahora es creyente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es así. La gracia de Dios alcanza. La Biblia dice
que Dios escogió a lo vil y menospreciado. No somos grandes personas, no somos grandes intelectuales que llegamos a la fe. Es el Señor que ha querido mostrar su misericordia, extender su brazo y salvar a aquel a quien Él quiera. Y ahí vemos, hermano, es asombrosa la gracia de Dios. Ciertamente va a haber rechazo, pero también va a haber personas que llegan a conocer la gracia de nuestro Señor. Entonces lo que hace Pablo, aquí Lucas nos dice en el versículo 25 al 27, es que después de dar todo el día explicando el Evangelio, después de ver que varios creaban discusiones ahí, nos dice, ¿cierto? El versículo aquí 25 al 27, Pablo dijo, bien, al final del 25, bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta. Y entonces aquí le cita una palabra del Señor que está en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Le cita esta palabra que vemos ahí, ¿cierto? Que es una cita literal de lo que dice el profeta Isaías. Este pasaje, cuando uno lo va a revisar, va al capítulo 6 de Isaías, se va a encontrar con el contexto de la visión de Isaías. Cuando dice, santo, 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 ¿quién soy yo de labios inmundos? ¿Cierto? Y dice que hay que limpiarle la boca porque es un hombre de labios inmundos. Y después es encomendado al pueblo. Y dice, tú, Isaías, vas a ir a predicar al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no te va a escuchar. No va a aceptar tu mensaje, como le pasó quizás a Jeremías o como le pasó a otros profetas. Vas a ir ahí, pero ellos viendo no van a ver, escuchando no van a escuchar, entendiendo no van a entender. O sea, Dios va a hacer que su corazón se endurezca por causa del pecado. Por causa del pecado que hay en sus corazones, el pueblo no va a escuchar. Y aquí se refiere, por supuesto, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuerden que los que están escuchando en esta audiencia son judíos, ellos conocen esta palabra, saben que se trata de Isaías capítulo 6. Y ahora Pablo la está trayendo y la está aplicando y está diciendo, estas personas no entienden ni escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Y le está diciendo a ellos, ustedes han endurecido sus corazones y ustedes no han querido escuchar el mensaje del Señor. Han cerrado su corazón y su vida. Mi hermano, y así pasa con aquellos que no escuchan el mensaje del Evangelio. Son enceguecidos, son endurecidos, su corazón queda totalmente duro como piedra y no escuchan la palabra del Señor. Y eso es lo que sucede. Mi hermano, y esto no solo pasa entre los no creyentes, sino que también hay creyentes que a veces de escuchar tanto el mensaje del Evangelio se acostumbran. Y su corazón crea resistencia ya al mensaje del Evangelio. Se endurece su corazón. Y el peligro más grande no es no entender el mensaje, sino escucharlo repetidamente y volverse insensible a ese mensaje de la palabra de Dios. Así que no es tanto qué pensamos del mensaje del Evangelio, sino qué hacemos con ese mensaje, cómo actuamos después de recepcionar el mensaje del Evangelio. Y Pablo le dice, ustedes no han escuchado eso. Y esperamos que en este grupo, hermanos, no haya nadie que haya endurecido su corazón, que el Señor haya cerrado sus ojos y que no estén escuchando la advertencia de la palabra del Señor, que nos llama a confesar el pecado, que nos llama a arrepentirnos de la maldad y a descansar en la obra sólida de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hace Pablo en los versos 28 y 29? Lucas muestra que Pablo dice, bueno, ya que ustedes no escuchan el mensaje del Evangelio, dice, sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí lo oirán. Y vemos entonces que aquí se cumple nuevamente lo que la palabra del Señor dice, lo que nos ha mostrado a través del libro de los Hechos, que el mensaje del Evangelio sigue avanzando, pero ahora avanza a través de los judíos. Esto ya había pasado en el mismo libro de Hechos, si usted ve en Hechos 13, versículos 46, Hechos 13, verso 46. Dice entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleven la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuanto estaban ordenados a vida eterna. Nuevamente aquí Pablo lo que está haciendo es simplemente confirmar lo que le había citado anteriormente de Isaías 42, Isaías 49, que el mensaje del Evangelio era luz a las naciones. Pablo
veía que les predicó a ellos, dedicó tiempo con ellos, se enfocó en enseñarles la palabra de Dios, no quisieron escuchar, no obedecieron la palabra de Dios, entonces siguió predicando, pero ahora dice, voy a los gentiles. A ellos también van a escuchar esta palabra de Dios y mostrándonos que la salvación era una salvación universal, lo cual era increíble, de difícil de entender para los judíos. La salvación no era solamente para los judíos, sino que era para todas las naciones. Y ahora nosotros, siendo gentiles, recibimos también de esa gracia. Y estamos llamados a proclamar ese mensaje a toda criatura para que escuche este mensaje del Evangelio. Y a través de la historia así han llegado a creer las personas quizás menos probables, empezando por el apóstol Pablo, que llegó a creer en el mensaje del Evangelio, siendo él un perseguidor, como dice, un blasfemo anteriormente. Y eso nos muestra que incluso las personas que pensamos que son los peores, el Señor puede traerlo a salvación. Piensa ahí en varias historias, piensa en Agustín de Hipona, el cual fue un libertino, alguien que vivió un pecado constantemente, y sin embargo, el Señor obró en su corazón. Piensa en C.S. Lewis, que fue un intelectual de primera y que no quería creer en el Evangelio, no quería arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Lo convirtió. Y él dijo, yo soy el converso más difícil, o alguien que no ha querido llegar al Evangelio, pero llegué al Evangelio porque me obligó casi la evidencia y la palabra del Señor. Y así, hermano, a través de la historia, quizás tú mismo, tu propia vida, ha sido un testimonio de cómo llegaste al Evangelio, no porque quisieras ser evangélico o canuto, sino porque simplemente el Señor en su gracia te salvó y extendió tu misericordia. Muchos de nosotros, incluyéndome, nos reíamos de esto, ¿no? Nos reíamos de los locos evangélicos. Sin embargo, el Señor quiso transformar y traer a salvación. Así, hermano, es este mensaje del Evangelio. Y Pablo lo sabe y por eso dice, yo voy a extender este mensaje a los gentiles y voy a hacer que esas personas escuchen esta buena noticia, la buena noticia del Evangelio, mis hermanos. ¿No es increíble ver esa gracia que se ha extendido para nosotros como gentiles, que no solo ha quedado limitada a los judíos, sino que todos nosotros ahora experimentamos esa gracia de Dios? Eso, hermano, es lo que nos da esperanza, es lo que nos da sentido, lo que nos hace levantarnos todos los días en la mañana, como la gente dice, mi hijo me hace levantarme todos los días en la mañana o hacer esto me hace levantarme. A nosotros es Cristo, el Evangelio. El Evangelio nos hace tener sentido, vivir para su gloria y servir en su iglesia. Y por eso Pablo termina aquí en el verso 30 y 31, mostrándonos entonces que nada puede detener el Evangelio. Pablo dice, se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, nos dice, sin estorbo. Pablo nos muestra aquí, ¿cierto? Que entonces Pablo, en medio de las circunstancias limitadas, él sigue predicando el Evangelio. ¿Por qué circunstancias limitadas? Porque él estuvo 2 años enteros en una casa alquilada. Esto muestra que Pablo no le importaba el lugar donde estuviera. Él estuviera preso, él estuviera perseguido, él estuviera sufriendo, su tarea no cambiaba. Las circunstancias de él no hacían que cambiara su propósito de predicar el mensaje del Evangelio. Por eso él dijo esto en Filipenses, cuando estuvo otra vez encarcelado. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, nos dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra sin temor. O sea, él dice, yo en esta circunstancia difícil he sido un ejemplo, y si eso anima a mis hermanos a que proclamen la palabra del Señor, amén, que siga sufriendo, no importa, porque eso permite que se extienda el mensaje del Evangelio. Mi hermano, y circunstancias ideales no existen, no existen para predicar el Evangelio. A veces los hermanos dicen, yo cuando tenga el tiempo necesario, voy a hacer esto. Yo cuando tenga los recursos necesarios, voy a hacer aquello. Yo cuando ya los niños crezcan, ahí sí voy a predicar. Cuando ya no estén. Cuando esté viejito, ahí sí me voy a dedicar a la obra de Dios. Pero hermano, no existe eso. No existe. Pablo predicó en todo momento, en todas circunstancias, con todas las cosas en contra, predicaba el mensaje del Evangelio. No existen, mi hermano, los momentos ideales.
Solo si tienes un poco de tiempo, un poco de recursos y sabes algunas cosas de la Biblia, tienes que predicar. Porque Pablo, estando en una casa, alquilado por 2 años, se dedicó a predicar el mensaje del Evangelio y ese es el llamado que tenemos también nosotros. También fíjense lo que dice Lucas. Dice que recibía a todos los que iban a verlo. Estando en una casa alquilada, seguramente pequeña, como dicen los estudiosos, era algo muy seguramente estrecho, sin embargo, recibía. Y nos dice aquí los estudiosos que el verbo implica una acogida activa, no pasiva, o sea, que los recibía. Vengan, hermanos, vengan, y no reducía la audiencia a nadie, simplemente abría las puertas de su, comillas, casa para recibir a los hermanos y mostrar esta hospitalidad como algo totalmente normal, totalmente común del apóstol Pablo, cumpliendo lo que ya hemos visto en el libro de Hechos, Hechos 2:46, recuerdan que decía, día tras día continuaban unánime en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para ellos, para Pablo no era el problema el lugar, sino simplemente el corazón. Si yo tenía un corazón dispuesto, un corazón abierto, entonces invitaba a mi casa a compartir, invitaba a mi casa a hablar de la palabra del Señor. Para Pablo la hospitalidad fue algo totalmente normal, normal entre los cristianos. Y mi hermano, nosotros nos complicamos por los espacios, por la comida, por el tiempo, pero en verdad es simplemente tener el corazón dispuesto, abierto, ¿para qué? Para mostrar la hospitalidad. Y Pablo lo que hace entonces es que dice que estaba predicando del reino de Dios, enseñando todo lo concerniente a Jesucristo. Aquí vemos entonces dos dimensiones de este ministerio de Pablo que hizo constantemente, que él predicó, fue proclamar públicamente y enseñar toda la instrucción profunda de la fe cristiana. O sea, seguramente a gente que llegaba le enseñaba lo básico de la fe cristiana y así empezaba a explicarle. Pero a los que yo eran cristianos se dedicaba a profundizar las enseñanzas del Evangelio. Se dedicaba a mostrarle toda la implicancia que significaba creer en el Evangelio. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se aplica a mi matrimonio, a mi trabajo? ¿Cierto? Habían esclavos. ¿Cómo aplica a la esclavitud? ¿Cómo explica a los libres? ¿Cómo aplica a los que eran políticos? ¿Cómo aplica? Y así, lo aplicaba a distintas cosas, mostrando la implicancia que el Evangelio tenía. Y lo hacía, dice, con libertad. Y la frase última de este libro de Lucas es que lo hacía con toda libertad, sin estorbo. Esta expresión no significa que sea una ausencia de oposición, sino que era la ausencia del impedimento efectivo, o sea, la ausencia de poder hacerlo, podía hacerlo. Seguramente había gente que le decía, oye, ¿qué estás haciendo? Déjate de hablar. Pero él seguía haciendo. Y los estudiosos nos dicen aquí lo interesante es que vemos que el libro termina con un final abierto, lo cual era muy común en la antigüedad o en los libros de la antigüedad, donde hay un final abierto y no nos dice qué va a pasar, qué va a suceder. Simplemente vemos a Pablo que está predicando con libertad, que no tiene estorbo y ahí sigue hablando del Evangelio. Y lo que nos dicen los estudiosos es que después Pablo seguramente salió y después lo volvieron a encarcelar y muere con Nerón. Eso es lo que se sabe y lo que se explica generalmente a través de la tradición de la iglesia, porque no tenemos más detalles que eso. Pero vemos que Pablo siguió predicando sin estorbo siempre sobre la palabra del Señor. Nunca dejó de predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que el reino de Dios no podía ser bloqueado por cárceles, por gobiernos, por circunstancia humana. Él sabía que la promesa de Cristo había sido esta, la cual nos dio en Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La historia del libro de Hechos no se trata de Pedro, de Pablo o de todos los apóstoles. Se trata del Espíritu Santo guiando a su iglesia, guiándola a la verdad del Evangelio. El avance de la iglesia se basa en lo que Cristo hizo en la cruz y en lo que Cristo nos llama ahora como cristianos a responder, a predicar y a responder a ese mensaje. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y eso nos da la posibilidad de unirnos y seguir esta tarea. Así como Pablo lo hizo por la gracia de Dios, todo lo que hizo dijo que fue por gracia, ahora nosotros nos unimos también por gracia. ¿A qué? A seguir predicando el mensaje del Evangelio y a saber que nada va a detener a la iglesia del Señor, porque el Señor dijo que iba a extenderse por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora nosotros continuamos con esa tarea hasta lo último de la tierra, es nuestra labor que tenemos como iglesia y que el libro de Hechos nos invita a seguir practicándola, confiando en la palabra del Señor. Oremos a Dios. Señor, gracias te damos porque hemos podido estudiar este libro de Hechos, el cual nos muestra que son los hechos del Espíritu Santo.
ver cómo tú, Señor, guiaste a tu iglesia desde el principio hasta el fin, cómo vimos alrededor de esa iglesia que se extendió, evangelización, vimos oposición, vimos problemas en la iglesia, vimos un concilio, vimos malas enseñanzas que tuvieron que discutirse, vimos conflictos entre hermanos. Señor, tu iglesia avanza a pesar de los errores, avanza, Señor, a pesar de la debilidad humana, porque tu iglesia tú la fundaste, tú la sostienes y las vas a mantener hasta el final. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en tu palabra, a confiar siempre en que tú seguirás guiando todas las cosas y que todo está en tu mano providencial, Señor. Todo está guiado por ti y sabemos que cuando lleguemos ante tu presencia podremos ver con mayor claridad lo que en este mundo no vemos con claridad. Pero te alabamos, Señor, y te exaltamos porque tú moriste en la cruz y resucitaste el tercer día, ascendiste y mandaste a tu Espíritu para que guíe a tu iglesia a toda verdad. Te alabamos, te agradecemos, Señor, porque en este tiempo que hemos podido estudiar este libro, nos ha ayudado a pensar, a examinar nuestra vida, a examinarnos como iglesia y a seguir cada día proclamando de tu verdad. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.